Imaginen esta escena por un segundo. Hay un paciente preparado para una cirugía de urgencia. El quirófano está libre, Ajá. el cirujano ya está lavado, el anestesiólogo esperando, pero el paciente, simplemente no puede ingresar. ¿Y la razón? El papeleo, tal cual, el papeleo. A 300 kilómetros de distancia, un analista financiero frente a una pantalla pues no ha hecho clic en un botón para autorizar el procedimiento. Uf, qué frustrante. Sí, porque está revisando no sé, si el material quirúrgico entra en el contrato de este mes y mientras tanto el reloj corre y la salud del paciente se deteriora. Ese cuello de botella. Esa barrera administrativa, digamos. Exacto. Esa barrera invisible es exactamente el detonante del documento que vamos a desempacar hoy en este análisis a fondo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sí, es una radiografía muy cruda, pero muy real, de lo que ocurre cuando un sistema que, pues, fue diseñado para cuidar la salud, choca de frente con la lógica de la intermediación financiera. Y esa fricción es el corazón de lo que vamos a hablar hoy. Totalmente. Hoy vamos a diseccionar un ensayo titulado La modernización del Estado. La salud pública como pilar irrenunciable bajo el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. Es un texto escrito por el médico Jorge Augusto Miranda Cadavid. Y, a ver, el diagnóstico que hace es implacable. Sí, no se guarda nada. No, para nada. Dice que el sistema actual está fracturado. Y la propuesta que pone sobre la mesa no es hacerle ajustes cosméticos, sino cambiar por completo sus cimientos. Y a ver, para entender esta nueva arquitectura que proponen, hay que dejar súper claro desde el principio que estamos frente a un planteamiento de reforma estructural profundo. O sea, el texto argumenta la necesidad de eliminar actores privados que hoy manejan billones de pesos para trasladar esa responsabilidad al aparato estatal. Claro, es un cambio de paradigma gigante. Exacto. Y al explorar estas ideas, pues nuestro propósito es analizar los engranajes de este modelo. Queremos entender la lógica interna, el cómo y el porqué de esta visión, pero evaluando sus mecanismos sin emitir juicios de valor sobre el debate político que lo rodea, ¿no? Sí, totalmente neutrales. Esa es nuestra misión aquí. Queremos entender cómo funcionaría en la práctica. Así que la pregunta central, digamos la que va a guiar esta conversación, es ¿cómo se opera en el día a día un sistema de salud que pasa de ser gestionado con reglas de mercado a uno concebido estrictamente como un derecho humano, operado por el Estado? Que es una transición enorme. Sí, porque una cosa es decirlo muy bonito en un papel y otra muy distinta es que funcione en la vida real. Totalmente de acuerdo. Y pues la respuesta a esa gran pregunta comienza por la cabeza del sistema. El texto argumenta que cualquier transformación de este calibre requiere, sí o sí, recuperar la rectoría absoluta del Ministerio de Salud. Claro, el mando central. Pero a ver, ¿qué significa realmente esto de recuperar la rectoría? Porque, hoy en día ya existe un Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que cambiaría en la práctica? Pues lo que plantea el autor es que en el modelo actual el poder de decisión está súper fragmentado. O sea, el ministerio emite lineamientos, claro. Pero nadie le hace caso. Exacto, o le hacen caso a medias. Las entidades financieras, las clínicas y hasta las autoridades locales muchas veces los interpretan o los aplican según sus propios incentivos, ya sean económicos o administrativos. Claro, cada quien tira por su lado. Así es. Entonces, el texto se ancla en el artículo 49 de la Constitución, que, ojo, no sugiere, sino que obliga al Estado a organizar y dirigir la salud. La propuesta es que el ministerio dicte reglas técnicas y políticas unificadas que sean innegociables en todo el territorio. Entiendo. Es esta idea de la equidad territorial, ¿no? El documento menciona un ejemplo que me pareció muy claro. Dice que un paciente en el Amazonas debe tener acceso a la misma calidad de atención que uno en el norte de Bogotá. Ajá, tal cual. Pero logísticamente, digo yo, ¿cómo se asegura desde un escritorio en la capital que un hospital allá en la selva funcione igual que uno en una gran ciudad? Bueno, la clave de esa equidad, según el texto, está en centralizar decisiones estratégicas que hoy, pues, están dispersas. Pensemos, por ejemplo, en la política de precios de medicamentos. Uy, un tema complicadísimo. Total, si cada hospital o cada red regional negocia por su cuenta con las grandes farmacéuticas, los precios varían enormemente y al final los recursos se diluyen.
Claro, porque el hospital pequeño no tiene el mismo poder de negociación que una mega clínica en la capital. Exactamente. Pero si el ministerio centraliza la compra o digamos regula estrictamente el precio como un bloque unificado, se elimina esa asimetría. Además, al centralizar las prioridades epidemiológicas, el cerebro del sistema decide dónde se necesitan más recursos basándose en datos médicos nacionales. O sea, no en la rentabilidad de ofrecer ciertos servicios en zonas urbanas, que es lo que pasa a veces. Exacto. No es donde sea más negocio, sino donde la gente realmente lo necesite. Bueno, tiene sentido económico negociar en bloque y estandarizar protocolos. Pero aquí yo veo una fricción lógica en el texto. Si el cerebro está centralizado dictando la norma y los precios, pues las manos que operan el sistema tienen que estar en el territorio. Lógicamente, sí. Y el texto habla de que la ejecución diaria recae sobre las secretarías de salud departamentales y municipales. La costa no son ni de cerca los mismos que los problemas respiratorios en la altura de los Andes. Totalmente de acuerdo. Pero un momento, aquí es donde salta la duda obvia, ¿no? Entregarle el control operativo y la gestión de recursos a las secretarías locales, pues es el tema que siempre hace ruido. Sí, siempre es el talón de Aquiles. Tradicionalmente, la administración local en muchos territorios ha estado ligada a burocracia excesiva, papeleo eterno y, seamos sinceros, a redes de corrupción. ¿Cómo lidia la propuesta del autor con esta bomba de tiempo? Porque suena a que se está reemplazando un riesgo financiero privado por un riesgo de ineficiencia política local. Es la duda fundamental y me parece clave que la menciones porque el autor es consciente de ello. Su respuesta es que no se trata de trasladarle el control a la burocracia analógica del siglo pasado, ¿sabes? ¿No es volver a las carpetas llenas de polvo? Exacto, 0 carpetas. El puente entre ese control central y la ejecución local es lo que el documento llama la modernización radical del Estado, a través de la gobernanza del dato y, ojo a esto, la inteligencia artificial. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque esto suena fascinante, pero también un poco a ciencia ficción para el contexto actual. ¿Cómo funciona exactamente esta gobernanza del dato para evitar que un funcionario local desvíe recursos? ¿Estamos hablando de, no sé, revisar hojas de cálculo gigantescas? No, para nada. Estamos hablando de un ecosistema digital completamente integrado. El documento propone auditorías digitales en tiempo real y una trazabilidad absoluta. Imagina que cada peso que entra al sistema tiene una especie de rastreador digital encriptado. Como si el billete tuviera un GPS. Algo así, exacto. Entonces, en el momento en que se aprueba la compra de, digamos, jeringas en un municipio, el sistema central cruza ese dato automáticamente con el inventario histórico, con el precio estándar nacional y con la curva de pacientes de ese hospital en particular. O sea, ¿todo en microsegundos? Tal cual, y si el sistema detecta un sobrecosto del 20% o un volumen de compra que pues no coincide para nada con la población que atienden, el algoritmo bloquea la transacción ahí mismo y genera una alerta inmediata. ¡Wow! Es decir, la transparencia no es que un ciudadano pida un informe a fin de año y espere 3 meses a que se lo den, sino que el sistema matemáticamente impida el desvío antes de que ocurra. Exactamente. Se elimina la famosa auditoría forense. La que llega cuando ya no hay nada que hacer. Esa misma. La que llega meses después, cuando el dinero ya se perdió en algún bolsillo. Y se reemplaza por prevención algorítmica. Qué interesante. Pero, a ver, la tecnología en este documento no solo es, digamos, un perro guardián del presupuesto. También se plantea como una herramienta médica y predictiva. El texto menciona la capacidad de predecir brotes. Sí, y eso es revolucionario. Y para que quienes nos escuchan entiendan el cómo, imaginemos que los centros de salud locales empiezan a registrar, en cuestión de días, un aumento del 2% en niños con fiebre y erupciones en una zona específica. Hoy en día, esos datos tardarían semanas en consolidarse a nivel nacional. Sí, y para cuando por fin llegan y alguien los lee, ya tienes una epidemia de dengue colapsando todas las urgencias de la región. Exacto. Bajo este modelo de datos que propone el autor, el algoritmo detecta ese patrón en tiempo real, cruza la información con variables climáticas locales. Tipo, si llovió mucho y hay humedad.
Exacto. Y automáticamente desencadena una orden para que las secretarías envíen equipos de control de vectores y brigadas de vacunación o prevención directamente a esos barrios específicos. Es un enfoque completamente distinto, mucho más ágil. Además, el documento aborda una de las frustraciones más grandes de cualquier paciente. La historia clínica. Sí, la historia clínica. Propone una historia clínica electrónica única nacional. O sea, si sufres un accidente en una carretera al otro lado del país, el médico de urgencias que te recibe digita tu número de identificación y tiene acceso instantáneo a tus alergias, a tus cirugías previas, tus tratamientos. Todo en pantalla. Todo. No hay que repetir exámenes ni depender de la memoria de un paciente que acaba de llegar en shock. Y esto se conecta con otro punto de eficiencia súper importante que menciona el autor, que es la programación inteligente de cirugías para reducir las listas de espera. Ah, sí, eso es vital. Si el sistema sabe exactamente qué quirófanos están libres a nivel nacional o departamental y qué especialistas están disponibles en ese momento, puede reasignar pacientes y recursos dinámicamente, optimizando la capacidad instalada que hoy muchas veces se desperdicia, pues, por pura falta de coordinación. Bien. Todo esto ocurre en el entramado, digamos, tecnológico y administrativo. Pero bajemos esto un poco a la realidad del paciente de a pie. Si toda esta arquitectura de datos está en manos del Estado a nivel local, llegamos al punto de inflexión más grande del texto. Sí, el tema más polémico. La eliminación de la CPS. Es el cambio de paradigma más radical, sin duda. Y a ver, para comprenderlo hay que ver cuál es la lógica que sigue el autor. Él sostiene que el modelo de aseguramiento comercial cumplió un ciclo en su momento, pero se agotó porque su diseño intrínseco choca de frente con la provisión real de salud. Claro, la lógica de la intermediación financiera. Exacto. O sea, una entidad que funciona bajo una lógica de riesgo financiero tiene el incentivo natural de contener el gasto. Y según el documento, la forma más directa de contener el gasto en salud es, pues, crear barreras de acceso. Retrasar autorizaciones, limitar tratamientos costosos. O exigir copagos, exacto. El autor argumenta que todo esto fragmenta la atención y al final deteriora la salud del paciente a largo plazo. Por eso propone eliminar la figura de las EPS de tajo. Y claro, la pregunta del millón es, si ya no hay EPS, ¿a dónde acude una persona cuando se enferma? Aquí el texto introduce una figura nueva, las redes integrales de servicios de salud, o RIS. Básicamente, tú como ciudadano te adscribes a una red territorial cercana a tu casa, ¿no? Sí, una red que está compuesta por centros de atención primaria, hospitales locales y clínicas ya de mayor complejidad. Y la diferencia operativa, según entendí, es clave. A ver, yo lo pensé como cómo funciona un peaje en una carretera. El modelo actual de las EPS es como un peaje manual. Uy, sí, la fila interminable. Exacto. Cada vez que necesitas pasar de un médico general a un especialista, la ambulancia tiene que detenerse, el paciente tiene que entregar papeles, esperar a que el cajero de la EPS verifique si hay saldo y rogar para que levante la talanquera. Y a veces te dicen que no puedes pasar. Y te devuelves enfermo a la casa. Tal cual. En cambio, el modelo de las RIS funciona como un peaje electrónico, ¿sabes? Como un tag automático. El paciente transita por los diferentes niveles de complejidad de la red sin detenerse a pedir permiso a una oficina administrativa, porque la autorización médica del profesional es la única validación necesaria. Me encanta esa analogía. Y ese contraste entre un modelo reactivo y uno proactivo es brillante en el texto. Usa el ejemplo de un paciente con diabetes. Sí, es un súper buen ejemplo. Hoy en día muchas veces el sistema reacciona solo cuando ese paciente llega a urgencias con una crisis severa que ya requiere, no sé, una amputación o diálisis. Lo cual es una tragedia humana inmensa. Total, y además es financieramente carísimo para el Estado. Pero en el modelo de las RIS, ese mismo paciente está mapeado desde el nivel primario. Recibe sus medicamentos a tiempo, tiene controles nutricionales regulares y si hay una descompensación, pasa directamente al especialista de la misma red sin tanta burocracia. Y el texto incluso va un paso más allá con lo que denomina el modelo extramural, que me pareció fascinante. La idea de que la salud no espera detrás de un escritorio a que la gente se enferme. Exacto, los equipos saliendo a la calle. Equipos multidisciplinarios, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, visitando los barrios y las veredas. Identifican riesgos ambientales, revisan los esquemas de vacunación en las propias casas y captan pacientes crónicos que ni siquiera sabían que estaban enfermos.
Es básicamente la asunción total del riesgo por parte del Estado mediante la prevención comunitaria. Sí, y esa idea de los médicos yendo a las casas es muy poderosa, pero Pero, pero me lleva de vuelta al dinero. Porque, a ver, si quitamos a las EPS, que eran las que gestionaban los recursos, las que auditaban y pagaban, ¿quién firma los cheques ahora? ¿De dónde sale el pago para el cirujano, la enfermera extramural y, pues, la compra de toda esta tecnología? bueno, el documento es muy claro en esto y le da un papel estelar a la ADRES. Pero su rol cambia drásticamente. Pasa a ser la gran bóveda. Exacto. Ya no es un fondo que simplemente le gira un montón de dinero a un intermediario para que éste a su vez decida cuándo, cómo y cuánto pagarle a las clínicas. La ADRES se convierte en el pagador único y directo del sistema. O sea, el giro directo universal. Es un concepto inmenso. Pero me pregunto, ¿cómo se evita que el ADRE se convierta en una mega EPS estatal, burocrática e inmanejable que termine colapsando tratando de auditar millones de facturas diarias? Es que ahí es donde esa pieza del rompecabezas encaja perfecto con lo que hablábamos hace un rato de la inteligencia artificial. La ADRES solo puede funcionar como pagador único si se apoya en esa infraestructura de datos en tiempo real. Claro, el algoritmo es el auditor. Tal cual. Cuando un hospital de la red presta un servicio, el cruce de datos valida la transacción matemáticamente y la ADRES gira los fondos directamente a la cuenta del hospital, eliminando meses o años de demoras en la cartera. Es, digamos, el principio de que el dinero sigue al paciente. Y si miramos hacia fuera de Colombia, este diseño de aseguramiento público y pago directo es el núcleo de sistemas súper exitosos como el de Canadá o el NHS británico. Y al eliminar ese peaje financiero del que hablabas, el documento subraya un impacto directo en el bolsillo del ciudadano, ¿no? O sea, cero barreras económicas en el punto de atención. Sí, cero. 5 pagos, sin cuotas moderadoras que a veces la gente no tiene cómo pagar. Exacto. Pero este flujo de dinero directo también impacta profundamente a quienes sostienen el sistema todos los días. El talento humano en salud. Uy, sí. Y ese es un pilar fundamental del texto. El autor habla, literalmente, de la dignificación del trabajador. Porque actualmente, gran parte del personal de salud opera bajo contratos por prestación de servicios, con una inestabilidad laboral terrible y tarifas que dependen de esa intermediación. Sí, trabajan por horas, en 3 clínicas distintas para poder sobrevivir. Es agotador. Al pasar a un modelo de redes estatales, la propuesta exige la formalización del empleo. O sea, médicos y enfermeras vinculados directamente al Estado o a las redes públicas con salarios estandarizados y dignos. Exacto. Y además, hay un cambio, digamos, en la carga mental del profesional. Al eliminar todo ese papeleo de autorizaciones y glosas para las aseguradoras, el médico recupera su autonomía clínica. Su tiempo de consulta se invierte en escuchar al paciente, en curarlo, no en justificarle un examen de sangre a un auditor administrativo que no es médico. Es que además el documento visualiza un ecosistema súper colaborativo. Porque, a ver, hoy hay una concentración brutal de especialistas en las grandes ciudades, mientras las zonas rurales están prácticamente desiertas. Completamente. Entonces, el texto propone usar las redes de telemedicina, pero no solo para atender pacientes por videollamada, sino como una herramienta de interconsulta entre profesionales. Un médico rural, digamos en el Chocó, que está frente a un caso complejo, puede conectarse en tiempo real con un especialista en Medellín. Y ambos, al ser parte de la misma red pública, resuelven el problema juntos. El conocimiento fluye sin esa barrera de, ay no, es que pertenecemos a contratos diferentes o a EPS distintas. Es una reconfiguración total del sistema. Ahora, como analistas, tenemos que poner todo esto bajo el microscopio de la realidad, ¿verdad? El autor diseña un modelo que conceptualmente suena robusto, pero implementarlo en un país con brechas históricas gigantescas es, pues, otra historia muy distinta. Sí, suena hermoso en el papel, pero la calle es dura. Aunque para ser justos, el documento no peca de ingenuidad. Reconoce abiertamente los abismos que hay que cruzar para llegar allá. Así es, hay que ponerle polo a tierra. Porque todo esto de la inteligencia artificial, el giro directo y las redes integradas choca de frente con la infraestructura actual que tenemos. Y de hecho, el primer gran obstáculo que señala el texto es el talento administrativo. No puedes simplemente entregarle una red hospitalaria de altísima complejidad a una Secretaría de Salud local que hoy, seamos sinceros, a duras penas tiene computadores funcionales. Exactamente.
El autor reconoce que hay un déficit técnico abismal en muchos territorios. Por eso, él condiciona el éxito de todo este modelo a una inyección masiva de formación. Se requiere sí o sí la profesionalización estricta de gerentes públicos en salud. Porque si no se blindan esos cargos técnicos contra el clientelismo político local. Exactamente. El sistema colapsa antes de empezar. Totalmente. Y luego está el tema del cemento, la infraestructura física. El documento asume que las clínicas y hospitales públicos están listos para recibir todo este flujo de pacientes, pero sabemos que la red pública requiere una renovación urgente. De nada sirve una historia clínica súper encriptada en la nube si el puesto de salud rural no tiene agua potable o si a la ambulancia le faltan repuestos. Claro, es que es un requerimiento de capital inicial gigantesco por parte del Estado. Pero, a ver, el obstáculo más formidable que menciona el documento no es logístico ni de infraestructura, es puramente económico y político. Transformar este sistema significa redistribuir el control de un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto del país. Es muchísima plata. Quitarle ese manejo a los actores financieros actuales va a generar, como el mismo autor lo prevé, una resistencia monumental en el Congreso, en los gremios, en todas partes. Es que es mover las placas tectónicas del poder económico en el país, básicamente. Entonces, si el camino está lleno de falta de infraestructura, riesgos de ejecución local y una batalla política que se ve titánica, ¿cómo justifica el autor que vale la pena saltar al vacío con este modelo? ¿Cuál es, digamos, su argumento final para defender esta transición tan brusca? Bueno, el argumento definitivo del texto trasciende el simple balance financiero del sector salud. Apunta directamente a la macroeconomía y a la estabilidad social del país. El autor postula que el costo de no hacer la reforma es muchísimo mayor. Interesante. Al canalizar todo el dinero directamente hacia la prevención y la atención temprana, y al formalizar a miles de trabajadores, se genera un impacto socioeconómico en cadena. Una población sana y tratada a tiempo es, inherentemente, una población más productiva, que reduce el ausentismo laboral y disminuye la carga de discapacidad a largo plazo para el Estado. Es, en resumen, que a menudo olvidamos, y que me parece vital, la pobreza oculta detrás de la enfermedad. El autor argumenta que este modelo universal protege a las familias de la ruina absoluta. Porque, aceptémoslo, un gasto médico catastrófico en un sistema imperfecto puede empujar a una familia de clase media a la pobreza extrema en cuestión de meses. Eliminar ese miedo constante es para el autor la máxima justificación de toda la reforma. Es, en resumen, la visión de la salud pública no como un gasto gigante que hay que contener a toda costa, sino como la inversión de capital humano más rentable que puede hacer un Estado. Qué buena forma de ponerlo. Bueno, hemos recorrido un camino fascinante hoy en este análisis. Analizamos un documento que propone invertir por completo la lógica del sistema. Pasar de ver la salud como un servicio transable en el mercado a un derecho blindado exclusivamente por el Estado. Entendimos cómo el ministerio recuperaría el mando, cómo la gobernanza del dato y los algoritmos serían, pues, el antídoto contra la burocracia y la corrupción territorial, y cómo la desaparición de las EPS daría paso a redes integradas, donde la ADRES paga directamente, permitiendo que el personal médico por fin se dedique a lo que mejor sabe hacer, cuidar de la gente. Y todo esto, por supuesto, enfrentando el reto colosal de modernizar la infraestructura y la gestión pública, que no es menor. Es una arquitectura sumamente ambiciosa. Pero, ¿sabes? Al terminar de desgranar cómo este modelo usaría la recolección masiva de datos para protegernos, a mí me surge una paradoja que resulta fascinante proyectar hacia el futuro. A ver, cuéntame. El texto sostiene que para garantizar equidad absoluta, el Estado debe tener visibilidad total. O sea, rastrear nuestro historial clínico, predecir nuestros hábitos de riesgo y auditar cada intervención médica desde que nacemos hasta que morimos. Si este es el nivel de integración tecnológica necesario para asegurar la salud pública, nos deja con una pregunta ineludible. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder la privacidad total de nuestra biología y nuestros datos diarios a una inteligencia artificial gubernamental a cambio de la promesa de no volver a sufrir por barreras médicas y vivir en una sociedad verdaderamente equitativa? ¡Wow! Es de esas preguntas que te dejan mirando al techo por la noche, ¿no? Sí, totalmente.
Pasar del miedo a no ser atendidos por falta de un sello en un papel, a la inquietud de tener un sistema que conoce nuestro cuerpo y nuestros hábitos mejor que nosotros mismos y que hasta predice nuestra próxima enfermedad, es un horizonte tan prometedor como complejo. Y bueno, con esa semilla plantada en la mente, cerramos este espacio por hoy. A quienes nos escuchan, ahí tienen el material. Sigan escarbando, sigan debatiendo y buscando entender esos mecanismos invisibles que están diseñando el futuro de nuestra sociedad. Hasta la próxima.